Bienvenidos una vez más a mi canal, ese rinconcito CU superíndice 3 esmico donde celebramos el amor en todas sus formas, pero especialmente el amor que nos robu superíndice 3 el aliento, el de Kerem Bürsin y Hande Eru Rafael. Ya su copyright, seguramente muchos de ustedes ya me conocen como la loca de Kerem y Hande y no lo niego. Lo confieso. Soy adicta a su magia, a su kuumika, a esa conexión superíndice 3N que traspasa la pantalla y se instala directamente en nuestro corazón superíndice 3N. Hoy vamos a sumergirnos a UNMU, ese profundo en este universo Kerem Hande. Vamos a analizar por qué copyright, a pesar del tiempo, de los rumores, de las idas y venidas, su impacto sigue siendo tan fuerte. Vamos a hablar de esos momentos IQ superíndice 3 Nikous que nos dejaron sin aliento, de esos detalles que tal vez pasaron desapercibidos, y por supuesto, de por qué copyright creo con todo mi corazón superíndice 3N que su historia, sea como sea que la definan ahora, nos ha regalado una lección superíndice 3N invaluable sobre el amor y la pasión superíndice 3N. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si aman a Kerem y Hande tanto como yo, si este vídeo les trae una sonrisa al rostro, por favor, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque AQ, siempre hay contenido fresco y apasionado dedicado a nuestros amados actores turcos. Y ahora vamos a empezar. ¿Qué copyright tiene Kerem y Hande que nos vuelve locos? Por Q copyright, incluso después copyright ese de que senu con diéresis al cap, terminus superíndice 3, seguimos obsesionados con su relación superíndice 3N. Creo que la respuesta es mucho ese compleja de lo que parece a simple vista. No se trata solo de que sean guapos y talentosos. Se trata de algo mucho ese profundo. Primero, es la magia innegable de senu con diéresis al cap. La serie, para muchos de nosotros, fue un escape, una ventana a un mundo lleno de romance, humor y pasión superíndice 3N. La química entre Eda y Serkan era palpable, electrizante. Y no era solo actuación superíndice 3N. Podíamos sentir, de verdad, que algo especial estaba sucediendo entre Kerem y Hande. Sus miradas, sus sonrisas, sus toques, todo hablaba de una conexión superíndice 3N autocopyrightica. Pero profundicemos en esta química. No era solo una atracción superíndice 3N fúsica, era una comprensión superíndice 3N mutua, una complicidad que se reflejaba en cada escena. Recordemos esos momentos de humor compartido, esas miradas cómplices que decuan ese que mil palabras. Esa conexión superíndice 3N, esa autocopyrightica química, es precisamente lo que enganchó superíndice 3 a millones de personas alrededor del mundo. Era algo genuino, algo que no se podía fingir. Pero luego la realidad superó superíndice 3 a la ficción superíndice 3N. Confirmaron su relación superíndice 3N y, de repente, Eda y Serkan se volvieron reales. Los vimos viajar juntos, reír juntos, compartir momentos íntimos que, aunque públicos, se sentían muy personales. Y ahí fue cuando la obsesión superíndice 3N se intensificó superíndice 3. Porque no solo vamos enamorados de la pareja de la serie, sino que también copyright N vamos enamorados de Kerem y Hande como individuos, como personas que se amaban y se apoyaban mutuamente. Era una historia de amor digna de un cuento de hadas moderno. Recuerdo entrevistas donde hablaban el uno del otro con admiración superíndice 3N y respeto, demostrando un cariño más menos o profundo y una conexión que iba ese ayu del simple enamoramiento. Eran dos almas que se habían encontrado y que parecían destinadas a estar juntas. Recuerdo perfectamente el viaje a las Maldivas. Por Dios, copyright fotos. Eran la personificación superíndice 3N del amor y la felicidad. Sus sonrisas eran radiantes, sus abrazos eran lidos. Era como si estuvieran viviendo su propio cuento de hadas. Y nosotros desde nuestras casas vivuamos a trabu copyright ese de ellos, más menos ando con un amor un amor que te eleva, que te llena de alegría, que te hace sentir vivo. Las redes sociales estallaban con cada nueva foto, con cada nuevo comentario. Los fans analizaban cada detalle buscando pistas, confirmaciones, la prueba definitiva de que su amor era tan perfecto como parecua. Se crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, llenas de edits, fanfics y teorías sobre su futuro juntos. Era una verdadera fiebre Kerem Hande, un fenómeno superíndice 3 meno global que demostraba el poder del amor y la conexión superíndice 3N en la era digital.
Pero como todos sabemos, la historia no tuvo el final feliz que muchos esperábamos. Su relación superíndice 3n terminó superíndice 3. Y fue devastador. No solo para ellos, obviamente, sino también copyright n para nosotros, los fans. Fue como si nuestro propio cuento de hadas se hubiera roto. Nos preguntamos qué copyright había pasado, por qué copyright se había terminado algo que parecía tan perfecto. El silencio fue ensordecedor. Rumores de todo tipo inundaron los medios de comunicación superíndice 3n y las redes sociales. Se especulaba sobre las razones de la ruptura, se analizaban sus gestos en apariciones públicas, se buscaban culpables. La tristeza y la decepción superíndice 3n eran palpables. Era como si hubiera copyright ramos perdido a alguien cercano, como si hubiera copyright ramos sido testigos de la muerte de un sueu más menos o. Y aquí es donde entra la parte es importante de todo esto. Porque creo que incluso en la ruptura, Kerem y Ande nos dieron una lección superíndice 3n valiosa. Nos demostraron que el amor, a veces, no es suficiente. Que las relaciones son complicadas, que requieren trabajo, compromiso y sobre todo, respeto. Y que a veces el camino de dos personas se separa, aunque el amor siga existiendo. Es fácil idealizar las relaciones, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Pero la realidad es que el amor es un trabajo constante, un esfuerzo diario para construir una conexión superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera. Y a veces, a pesar de los mejores esfuerzos, las cosas no funcionan. Pero eso no significa que haya sido un fracaso, sino simplemente que el camino de cada uno es diferente. Me niego a creer que su historia fue un fracaso. No lo fue. Fue una experiencia intensa, llena de amor, pasión superíndice 3n y aprendizaje. Y creo que ambos, a pesar de la separación superíndice 3n, guardan un recuerdo especial de ese tiempo que compartieron juntos. Y eso, al final, es lo que importa. El amor que sintieron el uno por el otro fue real, fue genuino, y eso es lo que realmente importa. No importa si terminaron juntos o no, lo importante es que vivieron una experiencia que los marcó superíndice 3 para siempre. Y esa experiencia, ese recuerdo, siempre estará en sus corazones y en los nuestros. Además, seamos honestos, su impacto en nuestras vidas es innegable. Senú con diéresis al cap nos regaló superíndice 3 momentos inolvidables, nos hizo reír, llorar y son más menos ar. Y Kerem y Ande con su talento y carisma, nos conquistaron para siempre. Sus carreras siguen brillando, siguen cosechando con diéresis copyrightsitos, y nosotros, sus fans, seguimos apoyándolos incondicionalmente. Ahora los vemos tomar diferentes rumbos, explorar nuevos proyectos, demostrar su talento en diferentes con diéresis ámbitos. Y eso es algo que debemos celebrar. Han seguido adelante, han crecido como personas y como profesionales, y eso es admirable. Sigo pensando que la química entre ellos es inigualable. He visto muchas series turcas, muchas parejas en pantalla, pero ninguna me ha impactado tanto como Kerem y Ande. Su conexión superíndice 3n es especial, es autocopyrightica, es magnu copyrightica. Y aunque no es tu copyright n juntos como pareja, siempre los recordaru copyright como Eda y Serkan, como la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Y es que incluso después copyright ese de su separación superíndice 3n, su legado como Eda y Serkan sigue vivo. Sus escenas siguen siendo reproducidas y compartidas en las redes sociales, sus frases siguen siendo citadas, su amor sigue inspirando a miles de personas. Su impacto en la cultura pop turca es innegable y su recuerdo perdurará por mucho tiempo. Y esa es la razón superíndice 3n por la que sigo obsesionada con Kerem y Ande. Porque su historia, del final, es una historia de amor, de pasión superíndice 3n, de conexión superíndice 3n y de aprendizaje. Es una historia que nos ha tocado el corazón superíndice 3n y que, estoy segura, seguirú inspiru, donos por mucho tiempo. Kizu ese alguene dúa, el destino los vuelva a unir. Kizu ese alguene dúa, tengamos la oportunidad de verlos juntos de nuevo. Pero mientras tanto seguiremos recordando su historia, seguiremos admirando su talento y seguiremos más menos ando con un amor tan intenso y apasionado como el que ellos nos regalaron. Pensemos en el impacto que tuvieron en la industria del turismo turco. Muchos fans viajaron a Estambul para visitar los lugares donde se grabó superíndice 3, Senú con diéresis al cap, para respirar el mismo aire que Eda y Serkan.
Hoteles, restaurantes y tiendas locales se beneficiaron del efecto Querem-Ande, convirtió Copyright dándose en verdaderos puntos de peregrinación superíndice 3N para los fans de la serie. Incluso se organizaron tours temáticos, donde los visitantes podían revivir los momentos mu SIQ superíndice 3 Nikous de la serie. Su influencia fue tal que incluso contribuyeron a impulsar la economía local. En resumen, hemos hablado de la magia de Senu con diéresis al capm, de la química innegable entre Querem y Ande, de su relación superíndice 3N en la vida real, de su ruptura y de la lección superíndice 3N que nos dejaron. Hemos explorado las razones por las que seguimos obsesionados con ellos y por qué Copyright su historia sigue siendo tan significativa para nosotros. Hemos analizado su impacto en la cultura pop, en el turismo y en la forma en que percibimos el amor y las relaciones. Su historia es mucho más que un simple romance de telenovela, es un reflejo de nuestras propias aspiraciones y deseos, de nuestra búsqueda del amor verdadero y de la felicidad. Gracias por acompañarme en este viaje a través Copyright del universo Querem-Ande. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Dolo. Me encantaría saber qué Copyright piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Querem y Ande? ¿Por qué Copyright creen que su impacto es tan fuerte? Du Copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Recuerdan la escena del paraguas bajo la lluvia? ¿O el primer beso en la playa? ¿O la declaración superíndice 3N de amor en el aeropuerto? Cada uno de esos momentos tiene un significado especial para cada uno de nosotros, un recuerdo que nos transporta a ese mundo de fantasía y pasión superíndice 3N que nos regalaron Querem y Ande. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta al vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos que también Copyright N aman a Querem y Ande, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Seguir Copyright trayendo contenido exclusivo, análisis profundos y noticias de última hora sobre nuestros amados actores turcos. Y por supuesto, seguir Copyright celebrando el legado de Querem y Ande, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 mis corazones enamorados. Y recuerden, el amor, como la vida, es un viaje lleno de sorpresas, de altibajos, de alegrías y de tristezas. Pero lo importante es disfrutar del camino, aprender de las experiencias y nunca perder la esperanza de encontrar nuestro propio cuento de hadas. Adiós Superíndice 3S, mis amores.